yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. No hay una sola cosa que no le pertenezca a Cristo. ¿Okay? Él es la proclamación de Dios, de reino, de señorío, de gobierno. Dios es el gobernante supremo del universo. Me acuerdo, ahorita vi unos testigos de Jehová cerca de la tienda que vi. Y los testigos de Jehová siempre dicen esto. Y siempre te asustan. Uno está acá bien tranquilo, creyendo que te vas a ir al cielo y todo, pero llegan de repente, oh, ¿qué crees? Que el mundo se va a acabar. Pero hay algo que te dicen siempre. Oiga, ¿usted sabe quién es el verdadero gobernante del mundo? Digo, pues Peña Nieto, ¿no? Es el supremo líder de todo, ¿no? Él hace que hasta terremotos sucedan, porque no es el supremo. Y entonces creemos, desgraciadamente, como los testigos de Jehová. ¿Cómo? Pues, ¿Cómo creen ellos? Creemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Y sacan su texto porque la Biblia lo dice. Él es el príncipe de este mundo. Y lo abrimos y dice, no, pues sí. Sí es el príncipe. Él es el Señor del mundo. ¿Ok? Pero a mí me encanta un pasaje de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo en el que Él viene. Miren, siempre hablo de ese texto, pero nunca me acuerdo de la cita. Si alguien puede ayudarme, si alguien trae concordancia o algo así, o buscador en sus celulares, busquen príncipe de este mundo, echado fuera. ¿Sí? Y Jesús le dice, a sus discípulos, hoy el príncipe de este mundo es echado fuera, es expulsado. ¿Cuántos se acuerdan de Porfirio Díaz? ¿Sí se acuerdan de Porfirio Díaz? Bigotón, güero, ¿no? Matando, asesino de indígenas, cosas así, cananea, regular, todo eso. Ese hombre renunció a su presidencia y entregó su renuncia. ¿Y qué pasó después? Lo mandaron a dónde? A Francia. Y se quedó a vivir en París. Y todavía hoy sigue en París. Oye, ya está muerto, ¿verdad? Pero ya está en París. Está enterrado allá. ¿Lo encontraste, hermano? Juan 12:31, para que vean que no miente. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado. Juan 12:31. Gracias. Dice que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora yo me pregunto, en el momento en el que, ¿cómo se llama este hombre? Porfirio estaba en París, ¿él seguía siendo el presidente de México? No. Ahora, ¿quién tenía el poder? Madero, ¿verdad? Luego lo mataron, Victoriano Huerta. Luego lo mataron a él. Y así, pues él pasó de mano en mano hasta que Plutarco Elías Calles se levantó y nos salvó. Y el PRI gobernó supremamente nuestro país. Ahora, fíjense bien. En el momento en el que Porfirio fue expulsado, él ya no era presidente de México. En el momento en que Satanás, el príncipe de este mundo, es expulsado, ¿sigue siendo príncipe de este mundo? No. Es como el rey sin trono, el rey sin qué reinar. Satanás fue expulsado. La Escritura dice que Jesús vino, ató al hombre fuerte y saqueó su casa. Y lo sacó de la casa también. Bueno, eso no lo dice. Eso fue lo que acabó haciendo. Eso es impactante cuando lo piensas. ¿Cómo, pastor? Sí, porque Satanás ya no es el príncipe. Ya no es el rey. Cuando Satanás le dijo a Jesús, oye, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque todo esto es mío y me fue dado. Yo soy el mero mero aquí. Y se lo doy a quien yo quiera. Era verdad. Jesús no discutió eso. Pero lo que sí vino a hacer Jesús es decirle, hey, ubícate. Aquí el único rey
soy yo. Y el que se debe hincar eres tú. Quizá todo esto sea tuyo, pero yo soy el rey y vengo a recuperarlo. Y lo recuperó. Y expulsó, lo exilió a Satanás. Por eso me encanta la expresión del apóstol Pablo, que dice que el espíritu de los hijos de desobediencia que hoy opera en el aire, Satanás ya no tiene potestad en la tierra, ya no puede influenciar. Ahora él está expulsado. Yo no sé por qué llegamos hasta Satanás, siempre acabamos hablando del diablo. Lo bueno es que hablamos mal de él. Ahora, noten ustedes, la dirección, hablamos de él porque él era la verdadera autoridad, el verdadero rey, el que ahora está por encima de todos, es él, el que tiene su dominio sobre cada aspecto de la creación, es él. Ya no Satanás ya no debe mandar en la política, en lo jurídico, pues. Satanás ya no debe mandar sobre cada aspecto de la vida, sino que ahora manda ¿a quién? Cristo. Él es la autoridad suprema. Y esto, la dirección, nos ayuda a captar las leyes que Él ha puesto en su creación y a someternos gustosos a ella por su Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver un caso práctico. Hablando de la cuestión del noviazgo. Hace rato que decíamos de cómo elegir un novio. Estructuralmente, pues tienes que checar si es hombre, ¿verdad? Si eres mujer tú. Si eres hombre, pues tienes que checar que sea mujer, ¿verdad, hermano? Y bueno, ya tampoco, tú tampoco, ¿verdad? ¿Ya te casaste? Te casaste. Muy bien. Entonces, yo no sé, mi hermano, si ya esté casado o no tengo novia. ¿Novia no? No, nada. Entonces, ¿cómo tú vas a hacerle para conseguir novia? Tienes que ver esto y esto. No sé, mis hermanas, todas tienen novio. No, muy bien. Entonces, no todas tienen novio, no todas están casadas. Entonces, una vez aquí hacemos el... Sí, Algunas ya están casadas. muy bien. Todas las casadas están casadas. Tienes que ver la estructura. Lo primero que tienes que enterarte es si es hombre o mujer. Bueno, el acta de nacimiento, ahí la checa, ¿no? No, y luego que ya los cambian, ¿verdad? Entonces tienes que orar mucho y ayunar. Tienes que ver si es hombre o mujer. Y decir, bueno, sí, si está guapo o guapa. Es decir, más bien ni siquiera si está guapo o guapa, sino si te gusta. Porque ni siquiera es guapo o guapo, porque lo guapo o guapa está muy variado dependiendo de la persona. Si te gusta. ¿La ves? ¿Lo ves? Y dices, no, pues sí. Y dices, sí está guapetón. Ahí tiene unos músculos, pectorales, todo eso, ¿no? Si son mujeres, si son hombres, bueno, ella está muy bella, muy escultural, etc., ¿no? Finita, dicen algunos por ahí. También llenita, no, me gustan llenitas, ¿no? O muy llenas, no, pues también muy llenas. Con gusto y confianza, ¿verdad? Pero aquí es algo importante, la dirección. Que lo que decíamos nosotros acerca de ver los factores implicados, ¿no? Que sea hombre, que sea mujer, que sea alguien afín, que me guste, etc. ¿Okay? Consejo de mamá, consejo de papá, oye, ¿qué te parece esta muchacha? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo ves? Pues bien, un poco cojita, pero pues sí, está chistosona, pero ándale, si a ti te gusta, pues, adelante. ¿Sí? Es el consejo. Pero aquí hay algo que dice la Biblia: no te unas en yugo desigual. Rayos. Entonces ella tiene o él tiene que ser cristiano. Lo bueno es que hay varios tipos de cristianos, ¿no? Que sea pentecostal, bautista, metodista. Después escoger entre una amplia variedad de cristianos, menos católicos. Ahora, entonces,
Acá está, el testigo de Jehová tampoco. Metodista. ¿El otro? Mormón. Pero bueno, aquí variando, ¿no? Que sea cristiano. Aquí no vamos a meternos con denominaciones, vamos a decir cristiano. Ya si es un azteca que adora a Netzahualcóyotl, no era un dios, Huitzilopochtli y todos estos dioses, ¿no? Sangrientos, bueno, a él no. Tiene que ser cristiano. Entonces, la lista se reduce. Porque acá afuera, pues hay muchas chicas. Cabello, para que veas que es mujer, ¿verdad? Y hay muchas chicas que no son cristianas. Y aunque te gusten, aunque estén muy guapas, aunque te caigan muy bien, aunque sea la mujer perfecta, no es la que Dios quiere. No es la que Él manda. Y aunque tú ores y ores y ores, Dios, conviértela, que sean sapos, pero conviértela. Si ella no es cristiana, Dios dice no. Pero hay algunos cristianos rebeldes, ¿no? Mal portados. Pues no, pues no me importa, ¿no? La voy a conseguir no cristiana y la hago cristiana luego. Ya enganchada, por ahí, la hago cristiana. Y al revés pasa, ¿no? Que sale al revés la situación. Eso implica que ella hoy reconozca a Cristo Jesús como su Rey, como su Señor. Que el matrimonio que se forme reconozca la autoridad de Cristo. ¿Sí? Y entonces tú vas a ir con ciertas autoridades instituidas por Dios, como son el pastor o el ministerio público, bueno, el registro civil, y vas a decir, me voy a casar. Y el registro civil te va a decir, ok, muy bien, reconoce tu matrimonio, reconoce tu autoridad como esposo, como esposa, y ahora tú estás tomando una decisión sabia. Porque estás conformando, dijimos que sabiduría era conformarse a la ley divina, ¿sí? Entonces, al hacer esto, tú estás conformándote a la sabiduría divina. ¿Y dónde podemos conocer la sabiduría divina? En la palabra. Hay algunos que desgraciadamente se enfocan, aunque tienen una muy gran verdad, se enfocan en solamente, en esta palabra. Y dicen, no importa la estructura, y hasta te dicen, no estudies una carrera. No importa la estructura, no importa eso. Cuando olvidan que esa también es palabra de Dios. ¿Okay? Y hay otros que te dicen, no importa Cristo, no importan las autoridades. Quédate ahí. Por ejemplo, júntate nada más. En lugar de ir y presentarte ante un juez de registro civil para que te diga, te voy a proteger este matrimonio, porque eso es lo que hace un juez. No es que te haga o existe el matrimonio, quienes dicen, no es que el papel elimina va a acabar con lo hermoso que es lo nuestro. Va a acabar con lo hermoso que es lo nuestro, y ese papelito es el fin del matrimonio. No, tú estás malentendiendo ese papelito. Ese papelito protege el matrimonio. Se asegura de que nadie más se meta ahí, y se asegura de que si tu esposo le haces violencia a tu esposa, el Estado venga y la proteja y diga, hey, no te pases. Que si tu esposa te hace violencia a ti, porque pues hoy también ya las mujeres pegan, ¿verdad? Ya también se vale, ya somos iguales, ¿no? Si tú me pegas, yo te pego. 2. Y si ella te hace violencia, aunque con pena y todo, pues vas a ir al Ministerio Público y no, ella me pegó. No. Todos se van a reír de ti, pero no importa.
el Estado te va a defender. Y va a proteger el vínculo matrimonial. Porque al Estado le conviene, porque crea más ciudadanos. Eso es lo que quiere el Estado. El Estado no le importa que tú la ames o que tú lo ames. Al Estado le importa que haya más ciudadanos. Es decir, gente que pague impuestos. Eso es lo que le importa al Estado. E impartir justicia, bueno, a veces. Por eso es importante reconocer a las autoridades que son emanadas de la autoridad de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguros? Bien, ahora en clase. Esto es muy parecido. Es muy parecido. Lo que tú tienes que entender es que cuando tú vas a estar enseñando a tu joven, ¿qué grados tienen aquí? No, chiquitos, primaria. Primaria solamente. Preescolar y primaria. Preescolar y primaria. Se presta mucho preescolar y primaria para el contacto con las cosas de la creación. Mucho. Tiene un gran valor el hecho de que tú acerques al niño al mundo de Dios y le expliques, mira, esto es lo que Dios creó y funciona de esta manera. A la vez tú ya le estás dando dirección y le estás diciendo al niño, a la niña, que es creación de Dios. Y algo muy importante, cuando tú le muestras el nombre de alguna persona, como, ¿qué será? Dime algún científico. Se me olvidan los nombres ahorita. Batman. ¿Cómo? Batman. Batman. Un científico. Newton, Ok. que es casi lo mismo que Batman. Mm. John Newton. No importa si ese hombre creyó o no en Dios, él creía en Dios. Pero no importa si él creyó o no a Dios. Entre tanto y él entendió lo que estaba aquí, ese hombre se sujetó a la voluntad de Dios en Cristo. Entendió la ley. Que se opuso a Cristo, que se opuso a la dirección, eso es otra cosa. Pero tú puedes hablar de él a tu clase y decirle, mira, esto que te estoy enseñando nos lo ayudó a entender este hombre que Dios envió. Etcétera, etcétera. Ustedes ya tienen una forma de trabajo, creo que les han estado tratando de explicar esto con la hermana Damaris. Muy buena. Tratemos de ver, me comentaron esta cuestión de la autoridad, quizá como que luego ahí tropezamos tantito. Traten de enfocarlo en las personas que trabajan en esa área. Esas personas son la autoridad de Dios ahí. ¿Sí? Son la autoridad impuesta por Dios en esa área. ¿Qué es autoridad? Autoridad es una persona que sabe y entiende cómo funciona algo en específico. Un especialista. Por eso dicen que los médicos son autoridades en el área médica. ¿O no? Si es, tú no vas con un chamán, bueno, hay quienes sí van, pero no vas con un chamán para que te cure el SIDA, para que te cure el cáncer. Hay algunos que sí, repito. Pero vas con el médico, porque él sabe, él entiende. No agarras chochitos nada más y ahí te comes ahí tu chochito y dices, ya con eso me voy a curar. No. Vas con el médico y te dice, tienes que llevar quimioterapia, tienes que llevar radioterapia, te vas a sentir muy mal un tiempo, pero después se te va a quitar. O por lo menos eso esperamos. Porque él conoce esto. Él es autoridad. Conoce tu cuerpo. Conoce cómo funciona y sus debilidades. Si fuera un médico cristiano,
ese hombre también sabría que su oficio le pertenece a Dios y él oraría por ti y oraría contigo y oraría antes de ir a su trabajo y diría: Señor, ayúdame a salvar vidas. Es muy curioso el caso, pero yo no sé ustedes, pero yo he oído personas que cuando escuchan que un médico ora, no se sienten seguros. Yo no sé ustedes, pero yo me sentiría tranquilo, porque ese hombre depende de Dios. Hay quienes toman esta frase y dicen: esa mujer o ese hombre educó a sus hijos como Dios le dio a entender. ¿La han escuchado? ¿Es bueno o es mala esa frase? Depende del contexto que En la mayoría de las veces es un contexto que no lo educaron bien a los niños. Yo dije: a ver, espérate, Como al ahí ¿por se qué? va, ¿no? Al ahí se va. Yo dije: espérate. Dios, uno, no hace las cosas al ahí se va, y Dios no te da a entender al ahí se va. Hace rato leímos del agricultor y dice que Dios le da a entender al agricultor, y el agricultor no es un tonto. Entonces, como Dios lo dio a entender. sé como Dios le dio O a sea, entender. literalmente sí. Literalmente sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos entendiendo nosotros de esta frase? Algo negativo. Deberíamos cambiarla. Y deberíamos decirle: mira, cuando una persona educa bien a sus hijos, esa persona educó a sus hijos como Dios le dio a entender, por medio de su ley, sometiéndolos a Cristo. Él entendió la ley ética, que implica confianza con sus hijos, cuidado maternal o paternal, etcétera, etcétera. ¿O cuál es esa otra? A la buena de Dios. A la buena de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿No las escuchado? Ah, qué Es bueno. como la buena voluntad de Dios, porque yo no estoy haciendo un buen trabajo, yo no sé lo que estoy haciendo, pero pues gracias a la buena voluntad de Dios que ya Que Se salió. logra. crecieron mis hijos. Ajá, como ok. misericordia. A ver, ahora yo me pregunto si eso Dios lo aprobaría. ¿Cómo que a la buena de Dios? Pues no estoy haciendo mi parte. Yo no te estoy, dice Dios, yo no te estoy mandando sin nada. Yo te he dado mi palabra. Te he dado una manera de educar a tus hijos. Yo te he dado todos los consejos. Yo incluso te enseñé con mi propio hijo. A la buena de Dios debería ser una persona que está preparada. No, pero es que nadie te enseña a ser padre. No, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nadie te enseña a ser padre. Pero no vas en ceros. Tienes la experiencia de tus padres. Tienes la experiencia de otros padres a tu alrededor. Que todos, mira, todos te quieren opinar y te van a decir: no, esta es la mejor manera de educar. Le da hipo, ponlo de cabeza. Entonces es buenísimo. Con su hijo funcionó. Salió todo traumado el niño, pero funcionó. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que tomamos los consejos y está bien, porque es lo que decíamos hace rato, tenemos que consultar a otras personas que están en esa área, pero también a asesores cristianos, orar, leer tu Biblia, ver los factores implicados. ¿Cómo vas a castigar a tu hijo? No lo castigas igual aquí que del otro lado de la frontera. ¿Sí? Son diferentes los castigos. Un río hace la diferencia. Es impresionante. Todo eso es por los diversos factores que tú tienes que tener a la vista. Ahora, yo como maestro, ¿cómo puedo dar clase? ¿Cómo puedo yo hacer que los jóvenes, los niños, los entiendan? ¿Todos dan la misma materia o todos dan las mismas materias? No. ¿Hay un maestro para cada materia? ¿Hay más de un maestro para cada materia? Pues a veces el auxiliar, sí, pero no,
Ok, casi no. Muy bien, está bien. Si hubiera más maestros de esa misma materia, ese maestro o esa maestra sería cristiano. Supuestamente, no importa tampoco. Juntos se sentarían un día, porque ellos son la autoridad que Dios ha dado. Y ya todos de ahora en adelante presumen, no, yo soy la autoridad de la geografía. ¿No? Mírenme desde abajo, ¿no? Entonces, son la autoridad que Cristo ha puesto para instruir a sus hijos, a los hijos de Dios, en la geografía. Ahora, ¿ustedes vendrían a la clase a la buena de Dios? Sí. Ahora sí. La buena, ¿verdad? A la buena de Dios. A la mera buena. A la mera buena de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes vendrían preparados en esto y en esto. Estructura, dirección y autoridad. ¿Sí? Eso es ir a la buena de Dios. Eso es hacer las cosas como Dios te da a entender. ¿Me explico? Porque Dios te da a entender cómo. Por su ley, por su palabra. ¿Cómo nos damos a entender nosotros? Por la palabra. Lo lingüístico, lo comunicativo, implica palabra, es también todas las señales, el lenguaje, el idioma como tal. Eso es lo que Dios hace. Así se da a entender Él. ¿Y cuál es su idioma? Esta es su palabra. Estructura, dirección y autoridad. Tú tienes que conocerlas. Ahora vamos a profundizar más en la estructura. Vamos a ver un poco más las esferas. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Bueno, no respondo. Ah, cierto, sí respondo. Ok, vamos a ver los aspectos. A mí me gusta mucho utilizar palabras ribomato. Me gusta mucho la frase aspectos cósmicos. Aspectos cósmicos. No se oye así bien poderoso, y sí lo es, pero no se refiere a nada de espacial o caballeros del zodiaco o algo así, no, nada que... ¿okay? Los aspectos cósmicos son las cosas como Dios las ha creado. También lo podríamos llamar aspectos de la realidad. ¿Okay? El cosmos. Cosmos, en griego, quiere decir orden. Los aspectos dentro del orden de creación. ¿Cuáles son los aspectos? Bueno, pues son esos 17, para no hacérselas muy largas. Pero voy a explicar un poco más acerca de eso. Teoría de las esferas ley. Teoría de las esferas ley. Comúnmente usamos el guión en esferas ley. ¿Por qué se habla de esferas? Porque las leyes se agrupan alrededor de una ley principal. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Teoría de las esferas ley. Hermann Doyever, que murió en 1977, junto con Vollenhoven, en 1978 murió. Fueron los principales fundadores de una filosofía que tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Ellos interpretaron su realidad a la luz de la palabra ley de Dios que dio origen, sostiene y dirige a la creación. Doyever, en especial, dio nombre a tal filosofía, llamándola filosofía de la idea cosmonómica.
filosofía de la idea cosmo, no. Esta es una palabra compuesta. Está compuesta de dos. Cosmos y nomos. Nomos no son esos chiquitos chaneques, no son esos. Cosmos. Cosmos quiere decir orden o creación o realidad. ¿Sí? Ya lo explicamos hace rato. Nomos quiere decir ley. Es bien sencillo. Es la filosofía de la idea del cosmos o de la creación bajo ley. ¿Sí? O del universo bajo ley. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Que Dios sujeta a su creación de dos maneras, inmediata y mediatamente, ¿sí? A través de sus leyes y a través de sus normas. Esto se traduce en la teoría de las esferas ley. ¿Okay? Lo primero que les dije era como una introducción. Una introducción de 4 horas, y las esferas ley ya propiamente es la formulación teórica, es toda una teoría. Si algún día pueden y quieren leerla, con confianza háganlo, ¿va? Busquen el libro Una nueva crítica del pensamiento teórico del doctor Hermann Doyever, está en inglés. Ya está traducida una parte. ¿Estás aprendiendo inglés? Si no pueden leer ese porque les da flojera, porque el inglés, que no sé qué, etcétera, ya hay uno más pequeño en español que se llama Las raíces de la cultura occidental. ¿Y si tampoco lo entiendo a ese? ¿En Sí, español? tampoco, la creación recuperada de Albert Wells. Si no le entienden, pero sí también hay otros ¿Las más raíces sencillos. qué? De la cultura Occidental. occidental. Ese lo pueden encontrar en su librería más cercana, cristiana. Y es de editorial Krieg. Es de los que sacó editorial. Y si no, lo pueden buscar en internet. Está el PDF. Esto es más barato y gratis. Más rápido. Raíces de la cultura occidental. Raíces de la cultura occidental. El autor se escribe así. Doyewer. Se pronuncia Doyewer. Doyewer. No es de Matamoros, ¿verdad? No. Doble O y doble E. ¿Ok? Un componente importante de esta filosofía es la teoría de las esferas, pero esta tiene su comienzo formal en el pensamiento de Abraham Kuyper, quien habló de la soberanía de las esferas, originalmente la empresa, la iglesia y el Estado. ¿Por qué hablan de soberanía? Soberanía de la esfera. ¿Qué es esto, soberanía? Es que nadie más le puede decir a esa esfera qué hacer. ¿Sí? Por ejemplo, la iglesia, la esfera de la iglesia, Abraham Kuyper identificaba esto. Son 20 para la 1. ¿A qué hora digo? Como a las 4. Como a las 5, sí. Ah, bueno. La esfera de la iglesia no podía decirle a la esfera del Estado qué hacer o cómo ser. ¿Sí? Ni el Estado le podía decir a la iglesia cómo adorar. ¿Sí? Aquí la iglesia estaba por un lado y por acá el Estado. Esfera quiere decir
campo de acción, lugar de alcance. ¿Sí? Pero ambos, la iglesia y el Estado, están sujetos a Dios. ¿A través de su qué? ¿De qué creen ustedes que está sujeto? ¿A través de qué? Empieza con L y termina con ella. Ley. De su ley. De la ley de Dios. Así es como la iglesia y el Estado están sujetos a Dios. No son independientes, no son soberanos de Dios. ¿Se acuerdan de la soberanía nacional? Significa que ningún otro Estado le puede decir a México cómo gobernarse. ¿Ok? De igual forma, esa es la soberanía de las esferas. Eso es lo que creía Abraham Kuyper. Sin embargo, es en el trabajo filosófico cristiano de Dojeve que encuentra su más completa expresión. Kuyper, solamente entendió una, dos, tres esferas: iglesia, empresa y Estado. ¿Sí? Y en este caso las castigamos porque están platicando o cómo está la cosa. Ya no entiendo. Sin embargo, tres son los elementos principales que sostienen la teoría de las esferas, que ya se las expliqué hace rato. Primero, la fe en el Dios que se reveló en las Escrituras, el cual ha creado todas las cosas a partir de la nada, por su poderosa palabra. Segundo, la palabra ley de Dios que sujeta, ya lo dijimos, ya lo hemos explicado, todas las cosas. Y la palabra ley, ¿sí? La palabra ley de Dios que sujeta toda la creación. Y en tercer lugar, la realidad cósmica o temporal que está siempre en sujeción, por la creación pues, que está siempre en sujeción a la ley de Dios. ¿Sí? Son tres los elementos: Dios, su palabra o ley y su creación. Siempre van a estar estos tres en conjunto. Dicha ley, en el contexto para la realidad temporal, da origen a la variedad de la expresa realidad cósmica. Esto lo voy a explicar de manera mucho más sencilla. La ley de Dios, su palabra, Dios da su palabra y ocurre algo hermoso. El tiempo, como existimos, hace que esa única palabra se refracte de muchas y muy diversas maneras. Esa única palabra se refracta. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan de la teoría del color o de la luz blanca? Cuando la luz blanca atraviesa un cristal, ¿qué es lo que pasa? Sale un arco iris. El arco iris es eso, luz refractada. La palabra es como esa luz blanca. El tiempo es ese cristal. Y las refracciones o los colores son los diferentes aspectos de la realidad que tenemos ahí. ¿Ok? Dichas refracciones temporales de la ley, Dojeve las llama esferas ley o aspectos modales de significado. ¿Okay? Utilizamos el círculo porque pues es lo que más nos asemeja a la esfera, ¿no? Esfera ley o aspecto modal
de significado. ¿Sí? Hay algo muy curioso en el pensamiento de Doyever. Doyever dice, no que tenemos significado. Nosotros no tenemos significado, ¿no? Doyever dice, no, nosotros no tenemos significado. Nosotros somos significado. ¿Cómo es eso? Significado viene de esa palabra, signo, o significado, que lleva la idea en el área lingüística. Estamos de acuerdo que plumón, esto es un plumón, sí, pero la palabra plumón no es el plumón, este es el plumón. Yo significo, es decir, yo señalo, yo apunto. Es como en inglés, sign, ¿no? Yo señalo, yo dirijo, ¿sí? Point. Yo pongo una flecha en mí mismo hacia algo más allá de mí. Todo esto, todas estas esferas señalan, no hacia acá porque allá ya no hay nada, este es el tiempo, esto es la creación. Ellas señalan hacia acá. En este caso, señala hacia Dios. Y en el sentido de estructura, dirección y autoridad, dijimos que la palabra ley nos habla de quién, de Cristo. Un poco complicado esto, estamos medio revueltos. Bueno, imagínense si lo tengo que decir en 5 minutos. Toda la creación apunta y señala a aquel de quien depende. Eso significas un ser que depende. Dependes de Dios. Dependes de aquel que te da la vida. Dependes de aquel que da su palabra. Y toda la creación señala, apunta, se dirige a obedecer su palabra, a someterse al Creador. Espero que vaya quedando claro. ¿Cuántas esferas ley hay? Muchos se pelean que 10, que 15, que 17, que no sé qué. Bueno, aquí no nos vamos a meter mucho en problemas, vamos a establecer que son 17. No nos vamos a meter en que por qué, que cómo, que cuándo, que quién las puso, no importa. Ahorita, ya después más profundamente, podremos argumentar el por qué son 17, por qué son 15, pero aquí vamos a tener 17. Y estos 17 aspectos de la realidad son del más sencillo al más complejo. Y hay algo, voy a pasar para allá. Hay algo muy interesante aquí. Digo, para no escribirlos allá. Lo numérico, perdón, lo espacial, lo espacial necesita de lo numérico para poder existir. Para que salga. De igual forma, lo cinemático o el movimiento necesita lo espacial para existir y lo numérico. Lo físico necesita también todos estos otros aspectos. Ahorita vamos a ir explicando todo eso poco a poco. Y lo biótico da lugar, existe por esto que está acá abajo. Por ejemplo, aquí obviamente tenemos que los números, lo más básico, lo más sencillo, lo que realmente cualquiera en cualquier nación puede entender. Números. Por eso hablan de que es el lenguaje universal. Lo espacial,
Ahorita vamos a ir un poquito más profundamente, no tanto, pero vamos a ir viendo cada aspecto. Necesita lo numérico para poder crear figuras geométricas, para poder crear los aspectos que hay, todo esto que está aquí. Necesitas esto previamente. Luego el movimiento, no puede haber movimiento si no hay algo que mover y si no hay dónde moverlo. ¿Okay? Y así nos podemos ir con cada uno de ellos. Cada uno de estos aspectos presupone o tiene dentro todos los anteriores. ¿Sí? Es otro aspecto tan interesante de la teoría de las esferas. De ahí pues que para adentrarse a un entendimiento cristiano de los diferentes aspectos de la vida, tienes que meterte a la teoría de las esferas, conocer cada aspecto de la realidad. ¿Sí? Y eso es un poquito pesado, está un poquito cansado, un poquito tedioso a veces, pero es muy importante y nos va a ayudar mucho. ¿Cuáles son las esferas? Bueno, está la numérica, la espacial, la cinemática, la física, la biótica, la psíquica, la recreativa, lo analítico, la técnica, la histórica, la comunicativa, la social, la económica, la estética, la jurídica, la ética y la cúltica o celebrativa. Bien. Sí. Perdón, en la parte psíquica, ¿podemos usar sensorial en vez de psíquico? Sí. Es que a veces eso suena como de los que leen la mente, ¿no? Sí, sí. Okay. Sí, y precisamente ahorita vamos a entrar a un punto muy importante, el momento nuclear. Puros términos raros, momento nuclear, aspecto cósmico. ¿Qué es el momento nuclear? Recuerden que quienes escribieron esto son filósofos y ellos tratan de explicar el mundo y su realidad complicadamente. Un momento nuclear es para poder diferenciar una esfera de otra. Por decirlo de una manera sencilla, separa una esfera de otra. Evita que una esfera sea confundida con otra, dándole la característica que le es propia. Bien, algo que no hice fue preguntarle sus nombres. Una disculpa. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica. ¿Ambas comienzan con J o una comienza con Y? El mío con J. Y y J. Muy bien. ¿Qué hace diferente a Jocelyn y a Jessica, aparte de la Y y la J y sus demás nombres? Sus características físicas. Sus características físicas. ¿Qué más? Personalidad. Su personalidad. Carácter. Carácter, qué bárbaras, ¿no? No, y así podemos ir a describir su herencia familiar, sus familias, sus amigos, ¿no? Su manera de decir las cosas, su manera de hacer las cosas, Dónde vivieron, dónde vivían. dónde Entonces, viven. hay una serie de características que las diferencian, ¿sí? Así a cada uno de nosotros. Así es también con las esferas. Las esferas tienen algo que las diferencia una de otra. Y eso que las diferencia una de otra es lo que llamamos su momento nuclear. ¿Sí? Su núcleo. ¿Sí? Es lo que la hace diferente. El momento nuclear es el núcleo alrededor del cual se agrupan las leyes que rigen para un aspecto en particular. Entonces aquí está el aspecto físico, lo físico. Lo físico tiene un momento nuclear y este es un momento nuclear.
Ahorita vamos a ver cuál es. En este caso sería la fuerza. Y ese momento nuclear hace como el núcleo de un átomo, hace que alrededor de él estén girando todos esos, ¿cuáles son? Los electrones, ¿no? Que estén girando ahí Protones. como locos. Y ya se salió de su órbita. ¿No? Estas cosas que están aquí son las leyes que giran alrededor del momento nuclear. Sin el momento nuclear, todo esfuerzo teórico por distinguir o diferenciar los aspectos de la realidad sería imposible. Tú no podrías distinguir, si no hubiera un momento nuclear, tú no podrías distinguir lo recreativo de lo analítico. No podrías diferenciar cuando estás aprendiendo de cuando estás jugando. O a la vez cuando estás usando el juego para aprender. El niño no podría distinguir cuando el juego es solamente para jugar o cuando el juego es realmente para aprender.